Hoy vamos a salirnos del molde. Hoy vamos a buscar nuevas maneras de narrar las historias. Y para eso vamos a tener dos ejemplos extraordinarios que nos van a ayudar muchísimo en el camino de crear, de buscar qué es y cómo vamos a hacer las cosas. Siempre nos estamos presionando para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Y a veces vamos demasiado lejos. A veces es bueno salir del cliché y no llegar a él. Esa es nuestra temática de hoy, salirnos del molde. Y vamos a tener dos ejemplos maravillosos, el ensayo y llamadas. Bienvenidos a Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarga. He tomado este rumbo de utilizar ejemplos de la vida real, ejemplos que están ahí al alcance de casi todos, de ciertas cosas que he estado diciendo, para poder aterrizar un poco más toda esta estructura de crear un guión para cine, crear un guión para televisión, o incluso una nueva manera de narrar o acoplar las técnicas para la narrativa descriptiva de un libro o de una obra de teatro. Me baso mucho aquí en el cine y la televisión porque de cierta manera es más sencillo encontrar ese tipo de material en las plataformas de streaming o en YouTube o en fin, en diferentes lugares. Entonces, por eso utilizo esos ejemplos, sobre todo porque son bastante prácticos. Cuando estamos frente a la página en blanco, lo primero que les digo es que nunca estén frente a la página en blanco sin haber desarrollado todo su proceso de preproducción. Porque siempre que nos sentamos a la página en blanco, sea como guionistas o sea como escritores, obviamente es un vacío gigante, es una cosa enorme, es una complicación gigantesca. Y si no tenemos una preproducción, pues va a ser más complejo, va a ser más difícil. Podemos agarrar muchos rumbos que nos pueden llevar a muchas partes. Pero como no escribimos un libro o no escribimos un guión en una sola tanda, a menos que sea un cortometraje, pero pues eso también tiene sus inconvenientes o sus características. Pero usualmente si vamos a hacer un guión, no lo hacemos de tacazo, 70 horas escribiendo, sino que lo hacemos en varios tiempos. Y en una novela pues va a tener un montón de textos y un montón de personajes y un montón de circunstancias que si no las tenemos en la preproducción, pues nos van a complicar la vida. Pero también está en la forma narrativa, en la manera en que vamos a narrar. Yo, por ejemplo, hay un libro que todo el mundo pues no le gusta mucho, pero a mí siempre me pareció interesante leer en Las 50 sombras de Grey, no por la trama, no por la temática, sino por la narrativa en primera persona de ver a Anastasia desde adentro. A mí eso siempre me pareció interesante. El libro en tercera persona, por ejemplo, el Shibumi, del que ya he hablado, que me hacía imaginarme las cosas como si fuera una película, como si yo estuviera viendo una película. Además que Trevanian tiene una manera de narrar bastante interesante. Entonces, uno podía ver la película en su cabeza. Mientras que cuando yo leí Las 50 sombras de Grey, no veía las escenas de la misma manera porque estaba dentro de la cabeza de Anastasia. Entonces resulta que existen esas circunstancias, esas características que cuando yo decido cómo voy a narrar mi historia o qué características le voy a dar a mi historia, pues entonces debo tenerlo desde la idea, desde la premisa, debo conocer eso. Por eso que les digo, cuando trabajamos el proceso piramidal, esta estructura piramidal, entonces en la parte superior de la pirámide, que es lo simpático, que mucha gente me lo cuestiona, pero dicen que es muy difícil construir de arriba hacia abajo, pero aquí la base de la construcción está arriba, ¿sí? Es un poco místico este proceso. Entonces, cuando yo tengo esa idea, luego tengo la premisa y en la premisa saco todos esos elementos que hemos trabajado durante los procesos, entonces ahí voy a poder determinar, ahí voy a poder conocer qué es esto, si esto es un falso documental, si esto lo voy a ver desde el punto de vista
del protagonista, por ejemplo con You, que es una serie de Netflix que vemos todo un poco desde la cabeza del protagonista, cómo analiza y cómo piensa, y eso en la primera temporada es delicioso. Entonces, hoy vamos a trabajar dos proyectos de dos plataformas completamente diferentes. Una es HBO Max y la otra es Apple Max. Entonces, en HBO me encontré a raíz de una nota que leí en mi blog, en mi post de noticias, con un programa, una serie de 6 capítulos que se llama El Ensayo, The Rehearsal. Y aunque yo no conocía a este personaje, a este actor, que es un actor de comedia, de stand-up y un poco de cosas, no lo conocía, nunca había oído hablar de él. Lo había visto tal vez en alguna película, alguna serie, en algún lado, pero no con ese esquema. Y el ensayo es una cosa maravillosa de ver, es una cosa maravillosa de experimentar, porque es un hombre que supuestamente se dedica a ayudarle a la gente a pasar hacia cierta clase de procesos en sus vidas, de declararse, de hacer una cosa y de hacer la otra. Pero entonces para que logre como un mayor equilibrio, lo que hacen es un ensayo previo al momento en el que va a suceder el hecho con la persona. Entonces este hombre en la serie monta unas estructuras, una parafernalia del escenario, duplica el escenario. O sea, por ejemplo, yo le voy a pedir a mi novia que se case conmigo, entonces me da miedo de pronto que no, la cosa no funcione, que la cosa no esté bien. Entonces contrato a este señor y él le digo, yo quiero declararme en tal restaurante. Entonces el tipo va al restaurante y copia absolutamente todo, consigue actores que dupliquen al mesero, al dueño, al cocinero, a los comensales y se hace el ensayo. Pero el proceso evoluciona cuando él mismo comienza a ser parte del ensayo. Él mismo se mete en uno de esos ensayos y hace que su vida cambie. Entonces parece como si estuviéramos viendo un reality por un momento y por otro es muy extraño porque parece que estuviéramos viendo una serie normal y es una narrativa interesante. ¿Sí? Son solo 6 episodios, pero cada episodio tiene una estructura y una narrativa deliciosa. O sea, yo lo he compartido con varias personas que han podido verlo y la verdad es delicioso, es muy divertido la manera profunda en que el alma humana está reflejada en cada uno de esos episodios, las preguntas que surgen de la humanidad, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de las decisiones que tomamos. Y es una comedia extraordinariamente divertida en un esquema que no verás en ningún otro lado. Luego vamos a hablar de otras comedias que son un poco más directas, como hay algunas por ahí que también hablan de falsas cosas, sí, que son como falsos testimonios, falsos documentales y que utilizan esos elementos para mostrarnos una ficción desde un punto de vista X. La mayoría son comedias. Ya me he encontrado con varios en Netflix, hay 2 y sigo buscando por ahí más de eso. Sé que hay más, pero pues es que a veces el tiempo no alcanza para verlo todo. Entonces resulta que el ensayo nos da un ejemplo muy adecuado de cómo tomar una premisa y transformarla en algo novedoso, en algo divertido, en algo que es atractivo en sí mismo. Entonces, la invitación es para que vayan y miren los 6 episodios del ensayo y, como han hecho últimamente, que les agradezco mucho, me regalen su feedback. Yo creo que nos enriquecemos muchísimo más en el feedback cuando me escriben a wilsonsarriaautor@gmail.com. Ustedes me han estado escribiendo ahí con inquietudes, ¿no? Con sus opiniones sobre los programas que les he estado diciendo. Hay otros que me hablan del proceso que les ha servido mucho utilizar la estructura piramidal para comenzar a crear sus historias, que les ha facilitado mucho porque pueden conocer el lugar, los acontecimientos, los personajes. Y también pues han visto estas sugerencias que yo les hago de estas historias y como que el mensaje que quiero transmitirles les llega. Entonces vayan y vean
el ensayo son solo 6 episodios, el más largo dura 32 minutos, 44 minutos, que es el primero. Es el más largo, el segundo dura 28, el otro 28, 32, 31 y 32. Y ahí ya, y se acaba. Es rápida, la pueden ver en una tarde si quieren y tomen nota y compartimos esos apuntes que tengan y cómo eso les puede ayudar al momento de escribir y de desarrollar tanto sus historias como sus personajes. Porque este personaje y estos personajes que están ahí, que están basados supuestamente en personajes reales, van a darse cuenta de lo simpático que es eso, de cómo es escribir eso y de cómo el ensayo se convierte en un elemento primordial de la narrativa, de las preguntas que nos hacemos como seres humanos. Entonces ahí les dejo para que vayan y miren el ensayo. Ahora, el otro proyecto se llama Llamadas. Y Las Llamadas es una serie de Apple Plus, Apple Más, que tiene una premisa supremamente interesante. También son unos pocos capítulos, son solamente 9 episodios, también muy cortos. Hay unos que duran 15 minutos, 20 minutos, 13 minutos. El más largo creo que es el de 19, 20 minutos. ¿Cuál es la gracia que tiene Llamadas? Que se llama Calls, Llamadas. Y es que toda la serie está basada solo en audio. La imagen son unas ondas que duplican la voz, pero todo te captura sin ver absolutamente nada. Logras imaginarte todo el mundo a través de lo que escuchas. Es una puesta en escena fabulosa, es ciencia ficción muy elaborada y nos puede ayudar en el sentido de desprendernos a veces un poco de la imagen para comenzar a darle valor al sonido. Cuando trabajamos un audio visual, tenemos esos dos fantásticos elementos, la imagen y el sonido. Cuando estamos escribiendo el guión, usualmente nos centramos mucho en lo que vemos, en lo que le estamos mostrando a la gente y dejamos a un lado lo que se escucha. Cuando logren disfrutar de Llamadas, que está en Apple Plus, entonces ustedes, creo que en la versión gratuita de Apple Plus, si descargan la aplicación o si entran a internet y tienen un ID de Apple, o si no saquen una ID de Apple que es gratuito, no les va a quitar ni les va a poner nada. Les comento así en paréntesis, cuando tienen el ID de Apple y vinculan una tarjeta de crédito, así no tengan Apple Plus, aunque lo pueden sacar por 3 días, creo, o 7 días, en esos 7 días pueden ver muchas cosas interesantes que hay ahí. Además, aunque ha crecido la cantidad de series y películas que hay, no es un montón. En 7 días pueden disfrutar de lo mejor que tiene. Tiene unas series muy buenas y además que tienen una calidad de la imagen impresionante. Si tienen un muy buen servicio de internet y un muy buen Smart TV, créanme que ahí van a ver una fotografía y una calidad de la imagen espectacular. Y aquí con Llamadas, entonces la van a poder ver si sacan los 7 días gratis, pero si vinculan una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito crédito que hay ahorita que hace que sea más sencillo, entonces van a poder alquilar o comprar películas en el servicio de Apple. Ahí mismo en la misma plataforma van a poder comprar películas o alquilarlas y hay muchas películas que salen de estreno. Hay muchas películas que uno no sabía ni que existían y ahí van a tener la posibilidad de alquilarlas a unos precios bastante chéveres. Eso no se ha perdido, el alquiler de las pelis no se ha perdido porque hay películas que no están en las plataformas y que sí están ahí. Por ejemplo, todo al mismo tiempo en todas partes está en Apple para alquilar o para comprar en Apple y no la puedes encontrar en ningún otro lado, por lo menos aquí en lo que es Colombia, no lo puedes ver de manera legal, no se puede, mientras que ahí sí. Es un ejemplo. Entonces, ustedes van a disfrutar de esta serie que se llama Llamadas, vuelvo y lo reitero, y vamos a poder vislumbrar la capacidad extraordinaria de narrativa que podemos vincular únicamente en el audio, en las voces y en los sonidos que escuchamos, en la música, pero también en toda la parafernalia que hay alrededor de la tramoya de audio.
Entonces, hay gente que me decía, bueno, pero yo en los talleres les digo, bueno, hay que ver esto, lo vemos, porque hay talleres donde yo les comparto el material o lo vemos las personas, les comparto bueno, lo vemos, el asunto es que lo vemos en el taller, vemos la serie y dicen, pero ¿cómo, si yo estoy haciendo una novela, eso cómo me sirve? Pues mira, a veces nosotros intentamos pintar con las palabras lo que la gente ve. Pero sería muy divertido o es muy divertido cuando logramos hacer que la gente escuche y vea al mismo tiempo, que pueda sentir esas emociones y que nosotros podamos ser lo suficientemente capaces de crear esos ambientes. Entonces, si lo logramos hacer en una novela o en un cuento, pues obviamente que vamos a poder lograrlo en un guión. Cuando escribo el guión, debo plasmar la fuerza que el audio tiene en mi historia, la fuerza que el sonido tiene para generar esa emoción que estoy buscando en el espectador, para, para llevar ese mensaje que quiero que la gente tenga. Que al final de la peli, que al final del tráiler, del cortometraje, la gente diga, lo sentí, porque se lo calé dentro de su emoción, tanto desde el oído como desde la vista, y con eso fabriqué emociones y por eso la gente lo va a guardar con mucho emoción. Nosotros tenemos que hacer que nuestro recuerdo se quede en la emoción para que perdure. Por eso, digamos que uno de los problemas de Netflix es ese, hacen cosas que son olvidables, ¿sí? Están hechas como con cierto tipo ¿cómo se llama esto? De receta, ¿sí? De molde. Y la mayoría de lo que hacen tiene mucho de eso porque van a la segura. En este momento tienen que hacerlo, ir a la segura. Aunque como les digo, hay muchas cosas interesantes en Netflix. O sea, Netflix es un centro de cosas muy, muy nutritivas para nosotros, ¿sí? Y sobre todo que todo esto hecho el streaming, desde que aprendan y sigan aprendiendo a manejarlo, pues a nosotros nos favorece porque están consumiendo mucho producto, están buscando muchos guiones, están buscando muchas historias. Si toman el curso, en el curso les voy a dar unos tips para que puedan inscribirse en cierta clase de ruedas de negocios, o por decirlo de alguna manera, donde pueden presentar sus guiones de series y sus guiones de películas, ¿sí? Y pueden, incluso hay algunos servicios donde ustedes pagando una mensualidad pueden coger su guión, lo suben y ahí les hacen una evaluación y les devuelven las sugerencias para que mejoren su guión y participe dentro de los proyectos que hay a nivel Latinoamérica y España, Iberoamérica, con guiones para México, para Colombia, para toda Latinoamérica, para España. Incluso hay unos para Estados Unidos que están buscando guiones en español de series y de películas. Pero entonces el asunto es que debe haber una calidad mínima y básica para eso. Entonces, cuando están tomando el curso, nosotros nos metemos dentro de esas plataformas y hacemos todo un proceso interesante de cómo se escriben, cómo se suscriben, cómo presentan, qué deben tener en cuenta, cómo participar. Y pues algunos han logrado pasar a la segunda fase, pero siempre hay algunos que les devuelven el guión y les dicen tal cosa y dicen, ay, vea, sí, lo que usted me había dicho, sí, vea, había que hacer eso. Entonces yo les digo, ahí. Yo por cuestiones de tiempo tengo algunos proyectos ahí, pero hay que seguir, no hay que quedarse con, ya hice, ya presenté uno, está en proceso, sí, hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir. Entonces, sobre todo porque tengo también mis propios proyectos, estoy escribiendo ahorita varios cortometrajes, estoy escribiendo una película y estoy escribiendo como 6 libros aparte de la saga del Dipanaustari, que son 9 libros en total. El tiempo a veces es demasiado apretado para poder decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero por eso diseñé el curso virtual de tal manera que todo el que está en el curso virtual va a disfrutar de todas esas clases fabulosas, de todas esas sesiones y va a tener acceso en cierto momento, a un contacto directo conmigo para poder evaluar sus proyectos. No todos, pero por lo menos un par, tanto si tienen series como tienen películas, entonces se va a poder evaluar. Entonces ahí les dejo ese comentario de hoy, de que vayan a ver primero el ensayo en HBO Max. No, Max. HBO Max, se va a llamar solo Max.
Y el otro está en Apple. No sé si en las dos versiones ustedes tengan la opción de los días gratuitos. No sé si HBO Max tiene gratuitos, algo de eso. Hay algunas promociones que pueden llegar a conseguir para un precio más económico, pero pues eso también se los comparto a los que me escriban a wilsonsarriaautor@gmail.com. Entonces los que estén interesados en mirar cómo pueden conseguir las plataformas a un precio más económico, ahí les tengo varios secreticos. Entonces espero que me sigan escribiendo para seguir evolucionando y seguir creciendo en esta comunidad de escritores y guionistas. A ustedes muchas gracias, nos vemos la próxima aquí en Guiones, Libretos, Historias con Wilson Sarria.